Si quieres saber cómo crear personalizaciones resistentes al agua, quédate a ver este video. Hola mis crafters, bienvenidos otra vez a mi canal Edna's Craft. Si no me conoces, soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales que encuentras en este canal. En este video te hablaré sobre cómo puedes sellar artículos para resistir al agua. Existen varias técnicas que puedes utilizar para crear artículos resistentes al agua. En este video solamente te voy a mencionar 3 opciones, pero hay otras adicionales y todos los videos relacionados te los voy a dejar en la descripción de este video y en la cajita de información. Así que comenzamos. La primera técnica que tengo para decirte va en contra de todo lo que te puedan decir por ahí. Simplemente usa vinil permanente y de buena calidad. No necesitas absolutamente nada más si estás utilizando vinil permanente. Es resistente al agua y vas a poder aplicarlo sobre múltiples superficies, por lo que es un material bastante recomendado. Y en contra de lo que dicen muchas personas por ahí, no es necesario sellarlo, pero si lo deseas puedes reforzarlo con vinil permanente transparente, o puedes utilizar un pegamento que es mi favorito, que es el Mod Podge de Dishwasher. O sea, este de acá, este es el pegamento que te menciono. Hay muchas personas que lo utilizan. Sin embargo, ahora te voy a explicar, ya que me adelanté al segundo tip, este es mi segundo tip para sellar. Y es que es súper fácil de utilizar, es como si estuviéramos trabajando la técnica de decoupage sobre cualquier otro tipo de superficie. Ahora te voy a explicar en el tutorial cómo lo apliqué sobre una taza de cerámica y cómo lo apliqué sobre un termo de plástico. En ambos lo hice totalmente resistente al agua y ahora te muestro el paso a paso. Este es el termo que vamos a utilizar y en esta técnica estoy utilizando papel de scrapbooking para hacer lo que sería la personalización. Lo primero que debes de hacer es tomar la medida, en este caso del diámetro, y luego de la altura de este artículo que voy a personalizar. Luego simplemente usaré la guillotina para hacer el corte al tamaño y verifico de que quede exactamente como debe de ir. Ahora simplemente el Mod Podge se aplica a la base. Coloco el papel y sigo aplicando el pegamento para sellarlo primero por abajo, o sea, voy a aplicar el pegamento a la base y luego por encima del papel vuelvo a aplicar el pegamento. Estos mismos pasos los voy a repetir en la taza. Esta es una taza de cerámica. Entonces ya puedes ver que puedes utilizarlo sobre plástico, sobre cerámica. También te invito a que pruebes otros artículos de los que tú desees personalizar. En resumen, los pasos son aplicar el pegamento sobre el artículo a personalizar, colocar el material a personalizar, que en este caso es una hoja de scrapbook, aplicar encima el pegamento Mod Podge para sellar y dejarlo reposar por 24 horas. Esto es muy importante. Luego de las 24 horas, ahora le estoy colocando un vinil por encima a la taza, pero este vinil es removible. Entonces, lo voy a aplicar con el proceso normal de utilizar el transfer, el scraper y aplicarlo sobre la taza y luego voy a sellarlo con el Mod Podge. Voy a dejar reposar por 24 horas y luego ya podré utilizarlo en el lavaplatos. No olvides que todos los materiales y herramientas que necesitas lo encuentras en la descripción de este video. Si pudiste notar, en el tutorial utilicé vinil removible, o sea que si de casualidad no tienes vinil permanente, puedes usar vinil removible y sellarlo con este material. Muy importante dejarlo secar por 24 horas.
Y mi última técnica para hacer diseños permanentes resistentes al agua es simplemente utilizar la sublimación. Puedes hacer proyectos como termos, vasos, t-shirts, de todo. Todos son totalmente resistentes al agua. Y si quieres ver más sobre esta técnica de sublimar, sobre la técnica de cómo aplicar el vinil permanente, el sellado con el vinil transparente, te voy a dejar todos los videos en la descripción de este. Si te han gustado estos tips, déjame en los comentarios un montón de emojis de agua, de vasitos, de t-shirts, de todo lo que encuentres relacionado a lo que quieras personalizar. Nos vemos en un próximo tutorial y no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Hasta la próxima.